Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa de Extra Plus, Canal 37, Espíritu y Materia. Semanalmente vamos a su hogar con el objetivo de llevar temas de su interés en cuanto a su persona, en cuanto a su mente, en cuanto a sus proyecciones para tener una vida y una calidad de vida mejor. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa, donde los esperamos para atenderlos en todo lo que es medicina natural y oriental. Eso quiere decir consulta, acupuntura, electroacupuntura, masajes de diferente tipo, sauna. También tenemos medicinas en nuestra tienda para que puedan verlas y adquirir lo que deseen con nuestra asesoría o ya con su receta que lleven. También avisamos que estamos todo el año dando cursos de medicina natural, cursos de acupuntura, también otros tipos de cursos que eventualmente usamos. Este primer sábado del mes de julio iniciamos el curso de acupuntura que va por 6 meses hasta diciembre, donde usted se capacita para poner agujas para diferentes patologías y también aprende a poner moxa, aprende a poner las ventosas y también un poco de masaje para los pacientes y digitopresión. Cuando las personas por alguna razón o son muy menores o muy mayores, podemos ocupar digitopresión en los puntos de acupuntura, pero indudablemente tiene que tener la preparación. Acérquense, vean nuestros números y nos llaman, ya estamos inscribiéndolos. Bueno, después de este anuncio que lo doy con mucho fuerza, con mucho deseo, es porque todo el año me pasan llamando que cuando empieza el curso de acupuntura. Pues ahora estamos empezando y quiero decirle que también los tenemos en tutorial por WhatsApp, medicina natural y acupuntura. Con mucho gusto, este semestre que terminó, firmé varios certificados de personas que ya se terminaron su curso tutorial y ya varios años, y son personas que tienen la posibilidad o facilidad de estudiar en casa, y ya muchas veces adultos o profesionales en la salud o en cualquier otra profesión que pueden hacerlo. Bien, hoy precisamente vamos a hablar de la acupuntura. ¿Y saben por qué? En parte porque comenzamos el curso, pero siempre los pacientes, cuando les digo yo que se van a hacer unas terapias de acupuntura con masajitos, y me preguntan, ¿y para qué sirve? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué cura? ¿Y será que eso es bueno? ¿Duele? ¿Y eso de las agujas? Ay, no, me da miedo. Otras personas dicen, a mí ya me han puesto y me alivié de tal cosa. Entonces, hoy vamos a hablar, es un tema extenso, pero vamos a hablar de cómo nace, cuál es la técnica, cuáles son las partes más importantes en la patología que se usan. Y bueno, vamos a hablar de eso, y para eso me acompaña en esta oportunidad el también acupuntor, el doctor Mario Balmaceda, que se va a presentar y de inmediato vamos a iniciar el tema. De antemano le agradezco, doctor Balmaceda, su presencia, y yo estoy seguro que los televidentes esperan sus consejos y sus orientaciones. Adelante. Sí, un gusto y un placer estar nuevamente en la intimidad de sus hogares a través de su canal 37 Extra Plus, y acompañando aquí al doctor Francisco Picado. Mi nombre es Mario Balmaceda y me pueden encontrar en la Iglesia Católica de Villa Flor Sur, 2 cuadras al sur, 20 varas arriba, en una iglesia evangélica. Ahí tengo el consultorio. O pueden llamar al celular 8687-0284 para previa cita. Muchas gracias, doctor Balmaceda. Estoy seguro que los televidentes lo van a buscar por los servicios de acupuntura que son tan necesarios. Se me ocurre a mí empezar el programa diciendo de dónde viene la palabra acupuntura. Esa no es la palabra original china, pero es la palabra que se conoce mundialmente. Resulta que los chinos, milenariamente, estamos hablando hasta de 10 a 12 siglos antes de Cristo, vienen con la teoría de la medicina, llamemos en este caso oriental, y no exactamente con las agujas, sino también con la moxibustión, la digitopresión y otras disciplinas. Se fue consolidando. Pero es casi arriba del siglo XVII que cuando no vamos a decir se populariza,
pero sale un poco de China, hablando solo de China ahora, la acupuntura, y le pusieron una palabra, y es que hay un detalle. Voy a relatar esto brevemente, pero para acuñar la palabra. Cuando en América, que estaba recién descubierta, los españoles vinieron acá junto con los portugueses, principalmente, ellos se dedicaron a asaltar, a robar las cosas de acá, pero traían consigo la cruz, y para eso trajeron los misioneros, sobre todo los mercedarios y los franciscanos y los dominicos, que era lo que dominaba el imperio español. Pero hubo un detalle en esto. En el siglo XVIII, más bien XVI, por ahí, surgió la Compañía de Jesús, que son los jesuitas, con San Ignacio de Loyola, y él no quiso mandar a América misioneros, sino que los mandó a Japón, a China y a la India. Pidió permiso al Papa y el Papa les ordenó, y nadie viajaba a esas latitudes en ese tiempo, no habían ni medios ni nada. Y uno de los consejos que dio San Ignacio de Loyola es que cuando fueran a estos tres, llamémosle ahorita continentes, ¿verdad?, para hablarles así, que no usaran un hábito, sino que vistieran como los del lugar, que aprendieran todo el lugar, que lo asimilaran todo, que vivieran, como dice San Pablo, como viven todos. Y entonces los jesuitas se filtraron, por decir así, en todo esto, y conocieron la acupuntura. Y un jesuita regresó casi a muchos años a Francia, y le dijo a los padres de Francia de que en la China había esto, y curó a varios ahí. Pero como no podían, los otros no se ven chino, entonces acu quiere decir aguja, y puntura, poner aguja, y le clavaron, por decir así, el nombre acupuntura, y nadie lo quitó para nunca más. Entonces para nosotros la acupuntura viene de ahí. Y voy a decir un dato histórico también: los jesuitas que fueron a China, a Japón y a la India no iban en afán de conquistas de tierras ni nada. Esa es la gran diferencia. La misma iglesia con diferente escenario. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, están en esos lugares. Claro, es otra cultura, que de eso vamos a hablar en otro momento. Entonces, la acupuntura, de ahí viene la palabra, porque algunas veces nos preguntan. La otra cosa es que la acupuntura en la China es una medicina tradicional. No es de la universidad, no son institutos, ahora sí, pero inicialmente no fue así. Se transmitía de persona en persona. Usted tenía una diarrea y la mamá sabía qué puntos tocar o qué hacer. Tenía un dolor de cabeza, ya le hacía la terapia. Y muchas veces lo combinaban con algunas plantas. Y entonces en la China, todavía al día de hoy, la gente sabe, como aquí nosotros dijéramos hay un sobador en un lugar, o hay una partera, entonces vaya donde ella, entonces la persona sabe, y usted le pregunta ¿dónde aprendió? Y dice mi abuelita lo hacía, y mi mamá también. Y si va a los pueblos igual. Entonces en China hubo un tiempo en que el gobierno quitó todo esto, pero después volvió otra vez, y ahora en la China usted puede ir a un centro de salud, llamemos así, y le preguntan ¿quiere que lo atendamos con medicina china o oriental, o quiere que lo tengamos con medicina occidental? Inclusive las pueden combinar. Entonces la acupuntura hoy, bueno, quiero decir algo y le voy a pasar la palabra al doctor Balmaceda. La acupuntura primero se diseminó en Francia, después hubo un diplomático muy famoso que también se incrustó mucho en la cultura china y fue reconocido, y él escribió libros, el doctor Debrey, y esos son libros que existen muy antiguos. Entonces Francia es el país primero en América, en Europa, en Occidente, que recibió la acupuntura. Posteriormente Rusia, los Países Bajos y todos, pero ya estamos hablando de 1900. Pero para ese tiempo, y en Latinoamérica, para ser más concretos, el país donde llegó primero la acupuntura es en Argentina. En Argentina tiene mucha historia en acupuntura, y de ahí pues algunos países. Y en Centroamérica, el país líder en acupuntura es Nicaragua, para que lo sepamos bien. ¿Por qué razón?
porque en el periodo de la revolución, que vinieron internacionalistas precisamente de estos países, de China, de Vietnam, de Hong Kong, de todos estos lugares, vinieron aquí como voluntarios, como médicos voluntarios, y enseñaron, y aquí se domina más la acupuntura. Por supuesto, eso no sucedió en El Salvador, ni sucedió en Guatemala, y más bien allá es un poco extrañón, ¿verdad? Son muy exclusivas las clínicas de acupuntura. Y en Costa Rica ni digamos, ¿verdad? Es muy selectivo. Por eso Nicaragua tiene el mayor experiencia en esto. Doctor Balmaceda, ¿qué percepción cree usted que tienen las personas así comúnmente de la acupuntura? ¿Será que les llama la atención? ¿Será que tienen temor? ¿Será que no conocen? ¿Qué percibe usted con sus pacientes? En primer lugar, en Nicaragua hay un dato histórico y no quisiera dejarlo por fuera. En el año de 1976, Nicaragua hizo noticia con 2 cirugías que se realizaron sin utilizar anestesia. Se utilizaron la acupuntura como medida de llevar anestesia al cuerpo. Y Nicaragua tuvo la oportunidad de ser pionera, pero el gobierno de Somoza no le dio tanta importancia. Pero sí Nicaragua tiene historia en cuanto a la acupuntura. En la actualidad la acupuntura en Nicaragua, y especialmente Managua, León, que son casi departamentos que van casi mano a mano con la acupuntura, yo puedo decir que un 30% de los habitantes tienen aceptación. Todavía es un número reducido, por el hecho de que el trauma de pensar solamente que me van a insertar una aguja, pero es un trauma. El temor, 2, es desconocido todavía. 3, a pesar de la experiencia de otros que ya lo hicieron o se lo aplicaron, pero todavía no hay un convencimiento. En estos últimos años, y especialmente con la pandemia, hay un gran auge de querer aprender, de querer conocer la filosofía que conlleva la acupuntura. 2, ya algunos médicos se están interesando por la acupuntura también, porque con la acupuntura va también la fitoterapia, va la moxibustión, van las ventosas, que aunque las ventosas en Nicaragua pues ya es de vieja data, es medicina tradicional nicaragüense también, igual que los chinos. Pero puedo decir que un 30% de la población a nivel de Managua tiene buena aceptación para la acupuntura. Y la utilizan, la buscan. Sí, a propósito de eso, en estos días me di la tarea de entrevistar a personas que llegan a la consulta o a personas preguntándoles, ¿y esto era acupuntura? ¿Usted ya la han puesto? ¿Qué le parece? ¿Se haría una sesión de acupuntura? Entonces, me gustaría compartir con ustedes esas pequeñas entrevistas que hice a algunos pacientes para que, así como el doctor Balmaceda estaba explicando, lo vean como quien dice en directo. Así es que corre videos de las pequeñas entrevistas y continuamos con el programa. ¿Para qué tipo de problemas se puso? Digamos, estrés. Para el estrés. ¿Y cuánto le ayudó la puesta de las agujas cuando le pusieron para el estrés? Bueno, la realidad es que más que todo me lo hacía por la cuestión que tengo un problema en la columna. Ajá. Entonces los dolores me lo calmaba bastante. ¿Puedes sostener el brazo aquí? Sí. Ajá. ¿Te calmaba? Sí, porque ya era taxista en ese momento. Ah, ya. Y había un momento en que caía en crisis. Ya. Y eso a los 3 días me daba la erección. Qué bien. Andaba bastante bien ya trabajando. ¿Y conoce otras personas que han usado acupuntura? Sí. ¿Que ha platicado? Sí. Me han dado buena referencia. Tiene una buena referencia. Sí, buena referencia del trabajo de acupuntura. Bueno, le agradezco sus opiniones. Hola Howie, mucho gusto en saludarte. Hola, doctor. Quería decirte algo.
Vos, por ejemplo, en tu casa, ¿hay personas que tienen algún padecimiento o cómo se sienten? ¿Vos cómo te sentís? Pues, yo me siento bien, pero sí padecemos de enfermedad crónica. Mi madre tiene diabetes, mi padre también. Y yo soy paciente crónico también. Ah, bien, ¿y qué tratamiento están recibiendo para este tipo de patología? Bueno, lo estamos recibiendo la metformina en el centro de salud y otra pastilla para la circulación que nos dan. Ya. ¿Y te has oído hablar, por ejemplo, de la acupuntura? Sí he escuchado hablar de ella. ¿Qué te parece? ¿Que te animás a hacer unas terapias? Sí, sin ningún problema. Ya. ¿O te han referido a alguna persona, cómo se han sentido, si se han hecho acupuntura en otro tipo de problemas de salud? Sí, me han dicho, pero dicen que le ha caído bien. Ya. ¿Crees que por aquí, por donde vos vivís, hay personas que se hacen terapias de este tipo o solo en las ciudades? Algunas personas se hacen. Ah, bien. Sí. Bueno, pues me alegro que estés informado y Gracias. te vamos a obsequiar unas sesiones de acupuntura para tu salud. Muchas gracias. Gracias, doctor, igualmente. Agradezco mucho a los pacientes o personas que quisieron participar también en este programa. Uno de ellos me dice, me voy a hacer famoso con esta entrevista. Pero en realidad queríamos escuchar un poco lo que perciben las personas, unos que se han hecho y otros que nunca se han hecho. Ese es más o menos el motivo. Bueno, otra pregunta, como dije al principio, que nos suelen hacer es, ¿y cómo cura? Esto cura, porque estamos acostumbrados a curarnos con una inyección, pero las agujas nos ponen líquidos. Estamos acostumbrados a curarnos con una intervención quirúrgica, estamos acostumbrados a tomar medicinas en tabletas, inclusive test o medicina, ya sean infusiones o cualquier otro tipo de cosas, estamos acostumbrados. Pero cuando llega una persona y me dice, fíjese que yo sudo mucho, a eso se llama hiperhidrosis. Yo sudo mucho y no sé qué tomar. Y le digo, bueno, le voy a poner las agujas. ¿Y por qué? Porque con eso se regula la hiperhidrosis. Si usted suda mucho, le ponemos una agujita para que sude menos. Y si no suda, también le ponemos otras para que sude, porque controlamos los líquidos del cuerpo. Y entonces la persona se queda dudosa, sí, pero ¿cómo hace? ¿Será que tiene una llave como las casas, verdad? Que va a cerrar. Otra persona llegó un día con una niña que vivía en los Estados Unidos y era que tenía enuresis, o sea que se orinaba en la cama y de 14 años. Entonces igualmente ponemos agujas y la persona llega un momento en que se controla. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hace? Bueno, voy a explicarlo de una manera práctica, es la palabra. Según la medicina oriental, nosotros somos energía, eso se le llama el ki en chino, el ki o el chi, yo digo ki. Entonces todos somos energía, y esto que decimos energía es lo que la medicina occidental no tiene. En la medicina oriental nosotros vemos la anatomía, vemos la fisiología, vemos cada sistema, vemos todo eso, pero no vemos parte tal vez psicológica, pero no vemos la energía, porque no está en el concepto de la medicina occidental, pero en el concepto de la medicina oriental sí está. Nosotros tenemos corrientes, que esas corrientes se llaman meridianos, 12 pares de meridianos principales, pero estos se conectan a la energía aérea y se conectan a la energía terrestre. Estamos equilibrados. Pero ¿qué pasa? Cuando un órgano se empieza a fallar, vamos a ocupar esa palabra un poco mecánica, empieza a fallar, entonces la energía, es como cuando se va la luz en la casa, empieza la energía a pispilear, empieza la energía a fallar y por tanto falla la circulación, falla el sistema nervioso, falla la tonicidad muscular. Y entonces los chinos descubrieron que cada meridiano de esos va a un órgano del cuerpo, va al pulmón, va al hígado, va al corazón y bueno, va a varios lugares, algunos que no son órganos también. Y entonces, ¿qué es lo que hace el acupuntor? Que como hace un electricista, regula ese meridiano que va al corazón y el corazón va a tener que ver, dijéramos, con otro órgano, con el pericardio o con algo, y entonces al regular estos, la energía, entonces la persona empieza a sentir beneficios y se sana. Yo siempre pongo el ejemplo como un carro.
Llevamos el carro y decimos, ¿qué tendrá este carro que no camina? Entonces viene allá el mecánico y dice, hay que cambiarle las bandas. Le cambia las bandas. Enciende el carro y de ahí, pero no camina, algo tiene. Entonces dice, bueno, hay que cambiarle el relay, cambia el relay. Hasta que alguien llegue y dice, no, fíjate que es la batería. Una vez que le ponen la batería, brum, 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 le faltaba la energía, prácticamente. Entonces, la acupuntura trata de guardar el equilibrio en todos los órganos. ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando hay desequilibrio. ¿Cuándo nos sanamos? Cuando hay equilibrio. Entonces ponemos las agujas en los lugares adecuados y puede quitar el dolor, puede estimular los órganos y empieza la persona a dormir. Y así de sencillo es la explicación, pero para llegar a esa explicación hay que estudiar 6 meses por lo menos el curso o más. También la acupuntura tiene sus métodos de diagnóstico, que le vamos a pedir al doctor Balmaceda que nos explique un poquito los métodos de diagnóstico para llegar a la conclusión de que la persona tiene. Sí, acompañado de la acupuntura también hay otra ciencia dentro de la medicina alternativa, como es la iridología, que nos ayuda mucho para poder valorar y tener una idea de lo que está ocurriendo internamente en el cuerpo de una persona a nivel orgánico. También en la acupuntura se aprende a diagnosticar a través de la lengua. Con la lengua hay sensores que están conectados también a algunos órganos específicos y que nos ayudan a valorar o darnos una idea de lo que está sucediendo en algunos órganos. También otro método es el método del pulso. El método del pulso es también para darnos una idea y un entendimiento de cómo está la energía específicamente de una persona, la temperatura. También podemos, a través de las pulsaciones, cómo está funcionando el corazón, bombeando el corazón, porque en el corazón también tenemos una válvula eléctrica, igual que está regulando los tonos cardíacos. Entonces, a través del pulso también podemos diagnosticar de que algo no está adecuado o correcto en la biología de una persona. Y aunque también nos podemos valer de los métodos convencionales para darnos cuenta de cómo está marchando, por ejemplo, los niveles de algunos ácidos, de cómo está la química orgánica también dentro de la sangre, dentro de los riñones, dentro del hígado y u otro órgano. Nos valemos también de los métodos convencionales para poder dar un diagnóstico y poder aplicar donde se requiera la acupuntura o las agujas. Sí, completando un poco, me acuerdo ahorita que también nosotros usamos lo que llaman el organ test, o sea, el bioenergético. Pasamos unas láminas y con una varita o con el péndulo vamos viendo cómo está la energía de cada órgano. También hay una teoría que se llama los 8 principios de la conducción, y esa es una teoría china antiquísima. Yo le digo a los alumnos, aquí en el folleto que yo entrego y lo que explico, eso es todo lo que hay que saber. Después todo es experimentación y práctica, porque hay una cosa sorprendente. Ustedes ven que la medicina alopática cada vez está sacando nuevas teorías, nuevas cosas y investigaciones y que esto y que el otro. La medicina china está incólume como se hizo hace siglos. ¿Sí? No cambia. El mismo parámetro se sigue. Y funciona. Claro, ha aparecido la electroacupuntura, la laseracupuntura, que lo combinamos con una cosa, pero lo básico del yin y del yang, de la energía, de los 8 principios de la conducción, de los 5 elementos, son temas que enseñamos en acupuntura. Esos han estado siempre, y en el idioma que quiera, en el continente que vaya, va a encontrar esa parte fundamental o esencial de la acupuntura. Entonces, por eso. Ahora, porque el tiempo nos avanza, me gustaría decir, o que platicáramos con el doctor Balmaceda, cuáles son, por decir así, las áreas que es como más efectiva la acupuntura. Eso no lo digo yo por mi propia cuenta, sino que lo he observado, pero lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen algunos organismos de algunos países que estudian esto, que han llevado estudios, también Cuba, que está muy adelantado en acupuntura, que dicen que en qué es más beneficioso que en otras cosas.
ya pensando en una medicina integrativa, es decir, que para unas cosas será muy efectivo la acupuntura, pero para otras cosas será más efectivo quizás una vacuna, o será más efectivo una intervención quirúrgica, Claro. o un fármaco inclusive, o una planta. Pero una de las cosas que la acupuntura es campeona es que quita el dolor. Efectivamente. Y eso está registrado a nivel mundial. Aún la Organización Mundial de la Salud ya lo reconoce. Ya está dentro de la normativa, dentro de las ciencias médicas. Ya hay practicantes de acupuntura en diversos hospitales a nivel del mundo, especialmente Estados Unidos, que a partir de 1979 ya aprobó, por decirlo así, que la acupuntura sí trata algunas enfermedades específicas, no todas, pero que pueden ayudar como un paliativo, otros le llaman placebo. En la práctica clínica podemos ver la eficacia de la acupuntura en problemas neurales, los problemas de neuralgia, neuritis, los problemas de la parálisis de Bell, ¿verdad? Los problemas también de ansiedad o depresión son tratables con acupuntura. Los trastornos gastrointestinales, digestivos, la acupuntura es eficaz. En trastornos de la circulación también es efectiva. Es decir, la práctica clínica nos lleva a documentar inclusive para poder tener, como dicen, una evidencia, ¿verdad? Y como hay pacientes que lo han dicho y lo dicen, me ayudó, me ha ayudado tanto que yo no la voy a abandonar. Específicamente, aunque primariamente la acupuntura trata exclusivamente el dolor, pero con el dolor también van los músculos, con el dolor van los tendones, con el dolor van los nervios, con el tendón va el sistema circulatorio, el sistema linfático. Es decir, todo es integrativo y la acupuntura no deja de energizar, de regular, de tonificar esos órganos a través de los meridianos o canales en los puntos específicos donde la medicina tradicional china lo ha estipulado de acuerdo a su experiencia milenaria. Hay un detalle que se me ocurre, doctor Balmaceda, que pregunta alguna gente, y qué peligros tiene ponerse la acupuntura, ¿verdad? ¿Hay algún cuidado que tenemos que hacer o nos vamos así de boca, póngame las agujas, ¿verdad? Bastantes agujas. Entonces, esa pregunta algunas veces me la hacen. Y yo lo que digo es siempre que tienen que saber qué capacidad tiene o qué capacitación tiene quien le va a poner las agujas. Sí. Porque hemos tenido casos relacionados de algunas personas que han tenido dificultad y cuando me explican qué es lo qué agujas puso, entonces nos damos cuenta de que no estaban, como quien dice, bien puestas. Han tenido reacciones adversas, pero generalmente no son muy serias. Les voy a decir algunas que puede pasar. Puede pasar que le dé sueño, puede pasar que levantarse delante mareado, puede ser que le dé prisa por ir al baño inmediatamente, y hay veces con las agujas quieren ir al baño, otras veces se les puede bajar la presión o se les sube, alguna reacción de ese tipo, o cuando llegan a la casa, ¿verdad?, con un sueño que no se lo pueden quitar. Sí. Entonces, algunas reacciones, unos efectos secundarios pueden tener también por la misma reacción, pero otras veces puede voy a contar brevemente algo que pasó. Hace algunos 4 años, una alumna que teníamos era masajista también y masajeaba a una señora en su casa. La señora, la masajista le dijo, fíjate que estoy recibiendo un curso de acupuntura y ya nos enseñaron cómo regular el sueño. Entonces la señora le dice, ponémela que yo no puedo dormir. Entonces le puso y la señora contenta porque es que durmió bien. Pero a la semana siguiente que llegó, le dice, fíjate, le dice que un problema que tengo es que no puedo ir al baño. Entonces, ¿por qué no me pones para ir al baño? Y la muchacha, un poco atrevida, porque no tenía autorización todavía para andar haciendo tratamiento, le puso. Y cuando llegó le dice, no fregué, fui a Metrocentro y fue un desastre. Me tuve que venir porque la soltó toda. La soltó. Entonces hay que saberlas poner, ¿verdad? Porque puede tener muchas veces inconvenientes. Bueno, amigos, este es parte del tema que queríamos tocar hoy para incitarlos a estudiar acupuntura, a ponerse las agujas, pero siempre antes de poner las agujas tienen que pasar por una consulta con su acupuntor
para saber qué va a hacer, porque muchas veces la gente le dice, ¿dónde quiere que ponga las agujas? Porque tengo la regla, no me baja la regla. Entonces hay que hacer la consulta para ver qué es lo que tiene, para así saber cómo tratar. Sus palabras finales, doctor Balmaceda, agradeciéndole su presencia. Sí, solamente decir, uno, que la acupuntura tiene muchos efectos benéficos. Dos, no hay que tenerle miedo. Tres, hay que buscar la ayuda médica. Y recordar que estamos para servirle y que su alimento sea tu medicina. Y tu medicina, tu alimento.